Buenas noches y bienvenidos a las 5 de las 7. Hace pocos minutos hemos tomado conocimiento de las últimas cifras epidemiológicas que dan cuenta de la mala situación que estamos atravesando durante la pandemia. Es indispensable recordar a cada momento que vivimos una situación difícil por el alto grado de riesgo que se corre si uno no respeta reglas sanitarias de base, el uso sistemático de una mascarilla bien puesta, la distancia con las personas y evitar aglomeraciones y permanecer en sitios cerrados con personas de las cuales no tenemos seguridad si han ellos sido prudentes o no. De manera que la cifra de más de 300 muertos que se ha registrado en las últimas 24 horas no hace sino confirmar que estamos pasando los picos más graves en lo que va de la pandemia. Por otra parte, naturalmente, estamos a la espera de la proclamación de los resultados definitivos, pero contabilizado ya bastante más que el 99%. Parece claro que habrán 10 bancadas en el próximo Parlamento y que los que disputarán la segunda vuelta son, por una parte, Pedro Castillo de Perú Libre y por otra, Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Esperamos que se proclamen estos resultados en cuanto se hayan terminado, naturalmente, de decidir las actas observadas. El día de hoy vamos a comenzar nuestro programa recibiendo a uno de los candidatos presidenciales. Lo hizo en nombre del Partido Popular Cristiano. Me refiero al doctor Alberto Beingolea, a quien doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor Beingolea. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Hemos tomado conocimiento que anoche, en el curso de una sesión de la directiva de su partido, usted ha presentado una renuncia, entendemos irrevocable, a la presidencia del PPC. Quisiéramos saber si usted fue a esa reunión con la carta ya redactada o la redactó al término de esa reunión. No. Gracias por la pregunta. No, la carta estaba redactada desde que se comenzaron a conocer las cifras, porque como la carta misma lo digo, es una reacción que a mí me parece normal, que me parece correcta frente a un resultado no obtenido, frente a unas cifras no correctas. Yo creo que en la vida privada y en la pública, cuando no se alcanza un resultado, más allá de lo que puedan ser aplausos y muestras de cariño, lo concreto es que si objetivamente no se alcanzan los resultados, lo correcto es renunciar. Por esa razón yo anteanoche convoqué a mis dirigentes para decirles que tenía esta carta preparada y que lo correcto era presentarla ante la comisión política que se convocó, se realizó anoche. Anoche se reunieron 100 dirigentes, era el aforo máximo del Zoom, y allí estas personas recibieron mis explicaciones de por qué, que son las mismas que te estoy dando a ti, de por qué presento la renuncia, y les presenté en ese momento la carta de renuncia, ¿no? Usted dice que es algo normal lo que usted ha hecho, pero, sin embargo, sí, poco frecuente. Convengámoslo. Es cierto que hay muchos candidatos que no son presidentes del partido y que al revés son invitados que luego desaparecen y disuelven el vínculo rápidamente. No es su caso, porque usted es un militante de vieja data y ha sido elegido hace cierto tiempo ya presidente y está renunciando en lo que considera usted que es correcto. En efecto, es una tradición política republicana, pero yo conozco pocos casos. Perdida. ¿Perdone? Fernando, qué bueno que lo recuerdes, porque, a ver, yo voy a resaltar siempre que un discurso nuestro a lo largo de toda la campaña fue la urgencia de recuperar valores, de recuperar formas, de volver a darle prestigio a la política peruana. Y esto que tú estás señalando, que es una vieja tradición republicana, es vieja pero perdida, sí lo admito. Pero a mí me la enseñaron en casa, me la enseñó mi papá. Y vivo en una casa en donde esto también es una práctica común. No se cumple el objetivo, corresponde renunciar sin dramas, sin molestias, y es lo que ha pasado. Así que yo quisiera que al final de una campaña en donde hemos insistido tanto en la recuperación de valores,
esta última cosa quede absolutamente clara. En el PPC estas son las costumbres y esperaría que así fuese. Esperaría que en el futuro político peruano, cuando algo malo pase en un ministerio, el ministro renuncie y no tenga que estar yendo a defenderse y aferrarse a la mesa en una reunión de Congreso. O sea, tenemos que tener una capacidad mayor de renuncia y de entender que las instituciones son siempre más importantes que las personas. Que las personas estamos solamente de paso y que lo que importa son las ideas, que si no está uno, está otro, y estas puedan subsistir. Esa es la razón. Ayer yo debo agradecer públicamente las muchas muestras de afecto de la dirigencia del partido. ¿Unánimes? A las 3 de la mañana. ¿Unánimes? ¿Fueron muestras de afecto unánimes? No sería yo quien deba decirlo, en todo caso, porque lo que yo hice fue explicar mi punto, presentar mi renuncia y retirarme para permitir que continúe la sesión dirigida por el vicepresidente. Me llamaron por teléfono pocos minutos antes de las 3 de la mañana y me dijeron, estamos terminando y queremos que entres. Me explicaron lo que habían conversado y bueno, ingresé a agradecer y a explicar que no había por qué debatir, la renuncia no era debatible, la renuncia se presenta y punto. O sea, es más, como les expliqué, para mí esa palabra irrevocable es media extraña. Renuncia quiere decir renuncia, ¿no es cierto? Salvo que estés haciendo un doble juego, que no jamás era mi caso. Y lo que hemos acordado es que, por cierto, las autoridades del partido han presentado renuncia a todos, o lo están presentando en estas horas, en un gesto que los enaltece a todos. Como les dije, esto es algo individual, nadie está obligado, pero es lo que ha ocurrido, y se ha acordado entonces, porque tampoco se puede dejar la institución a la deriva. Por supuesto, seguimos al frente del partido, tenemos una responsabilidad que cumplir en los próximos días, política y administrativa. En lo política, el Perú está en medio de una situación dramática, muy difícil, y el PPC tiene una palabra que decir y seguramente nuestra gente quisiera escucharnos, así que nos van a escuchar. Vamos a estar aquí buscando el consenso y el entendimiento. Contamos con usted, señor Beingolea, y con sus compañeros para que haya una voz, tanto más que se trata de una familia de pensamiento internacionalmente presente, inspirada por la doctrina social de la Iglesia. No es un partido confesional, usted lo ha hecho notar, y no hace falta ser católico para ser miembro de ahí, y sobre todo no es un partido fundamentalista, pero está inspirado por una tradición que es la enseñanza social de la Iglesia, nutrida de la vieja historia de la Iglesia. Por eso es que es necesario que exista esa corriente en nuestro país. En otros momentos hubo incluso varios partidos social cristianos, no es el caso ahora. Ahora bien, dicho esto histórico, lo que hace más, ¿cómo decirlo?, triste quizá verlo alejarse a usted de la presidencia, es que la campaña que usted hizo fue de menos a más. Cuando comenzó la campaña, las intenciones de voto que se le atribuían eran mucho más bajas del resultado final. Y muchos analistas piensan que el cambio se produjo cuando su mensaje se pudo oír masivamente en el debate. ¿Está de acuerdo con esta lectura de los hechos? Estoy de acuerdo. Lo dije además, Fernando, lo dije antes del debate. Yo recuerdo cuando los colegas me atajaron antes de entrar al local del debate, yo les dije, esta es una campaña en que estamos peleando con todo en contra, desde las resoluciones del jurado, el que nos quitasen a los candidatos por Lima, la falta de recursos económicos que ha sido evidente, y les dije a los colegas cuando estaba entrando al debate, este es el primer momento en que vamos a estar todos en igualdad de condiciones. Aquí podremos ver realmente cuáles son las posiciones. Y considero que sí, y yo agradezco mucho todo lo que se ha dicho al respecto, pero lo único que hice fue ser interlocutor, te repito, otra vez de unas ideas. No es en vano, Fernando, que en las últimas horas, y desde antes, desde el día del debate, hayamos recibido mensajes permanentes que puedes ver en las redes sociales de Costa Rica, de México, de Chile, de Colombia, de gente que coincide con nuestro pensamiento y que entendía que estaba siendo representado también en la pugna peruana. Y bueno, al final, te repito, más allá de estos comentarios elogiosos que yo agradezco, lo concreto es que los resultados no fueron buenos y lo que toca es para la cabeza, en este caso soy yo, no para el candidato presidencial porque el candidato termina la candidatura y ya está, para el presidente del partido. Lo que le corresponde es asumir la responsabilidad y en política la responsabilidad se asume renunciando. Por eso yo te repito, una vez más, otra vez, lo nuestro será siempre tratar de ser coherentes y decir que tenemos que recuperar formas y buenos modales democráticos en el Perú. Esto debería ser una cosa habitual. Ahora, contribuya, por favor, a comprender el posicionamiento que usted quiso que su partido adopte en el actual espectro político de nuestro país. Porque hay muchos que tienen la sensación de que el PPC no estaba acostumbrado a que le salga un adversario más a su derecha.
Y eso fue el caso en esta campaña. Fueron ustedes corridos hacia el centro y usted me parece que quiso afirmar esa línea. No sé si le habrá gustado a todos en su partido. No suele ser el caso que cuando hay cambios, cuando hay matices, cuando hay una evolución, los defensores de la inercia se oponen, ¿no? Pero ¿reconoce usted que ha habido algún problema de posicionamiento del PPC en el espectro político de nuestro país? No, hay quienes así lo señalan, yo creo que no. Te hablaré a título personal en todo caso para comenzar a entendernos. Te ruego que revises entrevistas nuestras, contigo inclusive, que eres tan acucioso en estos temas doctrinarios, y me habrás escuchado siempre decir que yo reclamo para el socialcristianismo la posición del centro. Yo siempre he dicho una frase que me has escuchado, en este debate yo que decía, yo estoy tan a la derecha de Verónica como a la izquierda de Keiko. Yo estoy al medio, no estoy en un lado ni en otro. Ahora, ya teníamos a Keiko a la derecha, apareció Hernando de Soto a la derecha y ahora apareció López Aliaga a la ultraderecha. O sea, yo me he sentido lejísimo de López Aliaga, por cierto, así que no siento eso. Que algunos votantes pepecistas que antiguamente no tenían más opciones a la derecha, ¿no es cierto?, hayan ido a votar por el señor López Aliaga, me parece hasta natural. O sea, es gente que es de ultraderecha y que ha encontrado por fin un lugar donde identificarse. Me parece muy bien. Pero no, la opción social cristiana es una opción distinta. Por eso es que ahora me parece súper importante que hablemos con las dos personas que representan los extremos en esta elección y que han llegado a la final para decirles que es indispensable, si quieren gobernar el Perú, que entiendan que no son la mayoría, son la minoría. La minoría más importante, cierto, pero son minorías, ambos son minorías. Y si no son capaces de dejar de lado sus extremos, de escuchar a los demás y de tender puentes, el Perú será inviable y estamos próximos a vivir o a repetir los últimos 5 años que fueron de pelea permanente. Yo vuelvo a invocar a la paz, yo vuelvo a invocar a encontrar los puntos en común, porque sobre las coincidencias que todos tenemos podemos construir. Si metemos el dedito en las diferencias, lo único que vamos a hacer es pelear, y peleando no se construye nada. Necesitamos encontrar esas coincidencias y por eso le reclamo en este momento formalmente a uno y otro candidato que expliquen cuáles son los pasos que van a dar para acercarse a la mayoría de los peruanos y abandonar su pequeño nicho para intentar ser efectivamente presidente de todos los peruanos. Permítanme, por favor, ir a una pausa, señor Alberto Beingolea, después de la cual quisiera hacerle otras preguntas respecto de su partido y también de la manera como usted observa lo que viene ahora en nuestro país. Pero primero, respetemos nuestros plazos y vayamos a una pausa. Una última pregunta entonces sobre el Partido Popular Cristiano y la corriente internacional a la que adhiere. Todo el mundo sabe que el más importante partido social cristiano del mundo es el de Alemania, gracias al cual se está viviendo el más grande periodo de continuidad política de un canciller en la historia de Alemania, más que Bismarck en el siglo XIX. Pero pocos saben que Angela Merkel, social cristiana, está en coalición con un partido de izquierda, con la socialdemocracia, y que el mismo fenómeno lo hemos visto en uno de los países, hay una coalición entre los dos, vicecanciller socialdemócrata, y en América Latina pasa lo mismo con Chile, donde hemos visto al Partido Social Cristiano aliado con el Partido Socialdemócrata o los herederos de lo que fue el Partido Socialista de Chile. ¿Bajo qué condiciones una alianza así sería posible, a suponer de que exista en nuestro país una izquierda moderna y democrática? Cosa que yo no sé si hay. A ver, Fernando, lo que tú llamas correctamente una izquierda moderna y democrática, yo le llamo centro-izquierda. Esa para mí es la definición correcta del partido alemán aliado a la CDU y las alianzas de la democracia cristiana chilena. ¿Y eso qué te indica? Te indica pues que las líneas de pensamiento se cruzan, es decir, salen de los extremos. Mira, no es una cosa nueva. Yo quiero a los estudiosos, y creo que tú lo eres, pedirles que le den una leída a Quadragésimo Anno. Quadragésimo Anno es una encíclica que escribió el Papa Pío XI, en donde lo que escribió, y lo dijo con todas sus palabras, porque había alguna gente que se confundía con respecto al mensaje inicial del Rerum Novarum. Y 40 años después el Papa explica y dice, si algún pensamiento estamos cercanos nosotros, no iguales pero cercanos, es a los socialismos democráticos. Lo decía la Quadragésimo Anno, 1930 y algo. Entonces, 31, porque son los 40 años de León XIII con la correcto. Con el primer documento de la doctrina social de la Iglesia.
Haces gala de tu conocimiento. Está muy bien, el 31 efectivamente. Pero entonces, mira cuán viejo fue esta reflexión, que es actualizada con los casos que tú has citado de la democracia cristiana más importante del mundo, que es la alemana, y de la que creo ha sido de las más importantes de América, que es la chilena. Entonces, sí, eso es una cosa que no me altera. Y que me lleva un poco otra vez a la reflexión. Si nosotros en el centro político, que es el que reclamo para el socialcristianismo, podemos tender puentes con la centroizquierda y también con la centroderecha, ¿no es cierto? Es decir, encontramos puntos en común, ¿por qué no somos capaces de hacerlo en el Perú? Yo quiero hacer un recuerdo, Fernando. Hace un año y unos meses, el PPC se reunió en un congreso partidario y tomó la decisión, previendo lo que iba a ocurrir, de intentar, y se formó el directorio de Unidad Nacional para intentar una mega alianza que evitase tener 17 candidaturas presidenciales. Hasta he sido criticado por eso, recordarás, Muy bien. a mí se me criticó mucho en la prensa, ¿no es cierto?, cuando lo que hacíamos era intentarlo. Ojalá que aprendamos ahora la lección y que entendamos que cuando 2, 3 o 4 fuerzas políticas tratan de ponerse de acuerdo, es eso, tratar de ponerse de acuerdo porque divididos ocurre lo que estamos viendo ahora y no funciona. La política es el arte de ponerse de acuerdo, de encontrar esos puntos en común, que es muy difícil, para tratar de construir sobre eso. Ahora, Ojalá la pregunta podamos entender difícil, eso señor Bengoechea, todos. y útil para nuestros televidentes. ¿Por qué se ha generado esta situación centrífuga en nuestro país, es decir, huir del centro? Porque lo que está usted describiendo efectivamente es un fenómeno político que ha afectado a su partido, pero no solo. Hay otros partidos que parecían vigorosos, recientes, pero con algún esfuerzo de estructura mental y organizativa, que también desaparecen. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué nos hemos hallado ante una segunda vuelta que opone a los dos candidatos que tienen más antivoto? Por los fraccionamientos de lo que te vengo diciendo, por la incapacidad de ponerse de acuerdo. Porque si yo reclamo esta posición del centro para el PPC, yo puedo decir que al centro izquierda podemos ubicar a los morados, que al centro derecha podemos ubicar a lo que trató de representar Hernando de Soto, el propio George Forsyth, y podemos seguir sumando, y te darás cuenta que ahí está el voto mayoritario del Perú siempre, en este gran espacio que yo puedo ubicar entre la centroizquierda y el centro derecha, incapaces de ponerse de acuerdo. Yo confieso hoy que a lo largo del año pasado me senté en la mesa con casi todos los líderes que has visto ahí. Y no hubo forma de ponernos de acuerdo. Y cuando por fin nos pusimos de acuerdo con alguno, apareció la prensa, aparecieron los bombardeos. No quiero recordar los momentos más difíciles de este periodo, pero nos lo bombardearon de adentro y de afuera. Todo el mundo bombardeó. Entonces, ojalá hayamos entendido que tenemos que ponernos de acuerdo. Mira tú, te he citado 4 o 5 agrupaciones, podría seguir citando, APP inclusive, ¿no es cierto? Si tú las juntas, son largamente la mayoría. Si esto se divide en muchos pedacitos, ganan los extremos, pues, en donde no hay mucho que discutir. Ese es el problema central de la política ahora hoy. La pregunta de fondo es: necesitamos más que nunca de una corriente social cristiana en estas circunstancias de crisis económica y de pandemia. Se ha puesto patente, se ha hecho patente nuestra vulnerabilidad como especie, y deberíamos tener la conciencia de que no vamos a sobrevivir como especie sin los valores de solidaridad y sin comprender, si me permite usted citar al Papa Francisco, que la política es una forma de caridad. Siguiendo un poco el Caritas et Veritate, que fue la encíclica de su antecesor, que explicaba esto con detalle, ¿no? Qué gusto poder conversar de doctrina en RPP. Pero bueno, es que me encanta porque es absolutamente cierto. Intenté, y pido disculpas por no haber tenido la fuerza de lograrlo, intenté explicarlo en la campaña. Por eso es que yo decía qué había que hacer para sacar adelante el Perú, y traté de explicarlo, y dije el cómo además. Pero parece que son otros los razonamientos del electorado peruano, pero me ratifico en ello. Creo que tenemos, por un lado, que continuar generando riqueza. Si no seguimos generando riqueza, no habrá nada que repartir. Pero creo que tenemos que entender, y aquí entra la parte de la antropología cristiana, creo que tenemos que entender que no se trata solamente de generar riqueza, sino de repartirlo con criterios de equidad, de generar los espacios para que esto pueda ser correctamente redistribuido y podamos salir adelante, porque si no nos vamos a hundir. Esto me parece que es fundamental. Entonces, no se trata ni de cercenar la creación de la riqueza, que es lo que propone la izquierda, ¿no es cierto?, ni de eliminar al Estado para que el mercado continúe con libertad, que es lo que propone la derecha, acá representadas en uno y otro bando de la segunda vuelta. No, señor. Se trata de decir, oye, hay que estimular la generación de riqueza, pero hay que tener un Estado presente para que defienda al trabajador, para que defienda sus intereses precisamente, para que evite los abusos, para que evite las posiciones de dominio de mercado. O sea, estas cosas fundamentales que son la traducción política
del principio que tú acabas de citar, que es el principio de solidaridad, ¿no es cierto?, expresado a través de la acción de gobierno. Hoy más que nunca, y por eso es que reclamo, y lo digo con énfasis, en este momento de renuncia a la presidencia de mi partido, porque creo que es lo correcto, ¿no es cierto?, que nadie crea que el partido no va a jugar el papel que tenga que jugar y que no estaremos aquí para precisamente intentarlo. Desde el espacio que tengamos, no me importa si es 40% o 1%, desde el espacio que tengamos para representar a aquellos que votaron con nosotros y aquellos que no se atrevieron porque pensaron que no íbamos a llegar con esta teoría del voto perdido, ¿no es cierto?, con este voto estratégico que creo que nos hizo tantísimo daño. Y no importa, a todos decirle, aquí estamos, vamos a seguir, porque sigue siendo nuestro país y porque queremos lo mejor para el Perú. No necesitamos un cargo para pelear por el Perú. Seguiremos haciéndolo en cuanto espacio nos den y esperaremos en los próximos días seguir exigiéndole al señor Castillo y a la señora Fujimori que nos digan cómo van a acercarse a la gran mayoría de los peruanos, dejando de lado aquellas cosas que nos separan, entendiendo que hay que tirar puentes y ojalá acercándose a estos principios de solidaridad de los que veníamos hablando para sacar al Perú adelante, pero sin destruir la generación de riqueza. Tomo nota entonces, señor Beingollea, que seguiremos contando con su energía, con su visión de país y con el talante de buen perdedor que está usted mostrando para ponernos al servicio de nuestro país. El PPC sigue existiendo, seguirá existiendo y por lo que nos ha dicho harán los esfuerzos que sean necesarios para volverlo a inscribir. Si lo entiendo bien. Sin ninguna duda. Muchas gracias por su presencia en RPP y muy buenas noches. Y pese a todo, permítame decirle felicitaciones por la campaña que usted ha hecho. Vamos a cambiar de tema, no vamos a hablar sobre política, sino vamos a hablar sobre salud pública, intentando mantener nuestro